Hola chicos, el día de hoy vamos a realizar la práctica de infiltración. Dentro de nuestros hogares buscaremos los siguientes materiales: una pala, dos baldes, un cuchillo, una regla, un nivel, una funda que puede ser de las de basura, las grandes, y nuestra libreta de campo. También debemos utilizar un tarrito, que puede ser una de la leche en tarro o también de la sardina. De uno de los dos recipientes vamos a tener que cortar el asiento hasta que quede un cilindro hueco. Una vez que ya tengamos un cilindro hueco, procedemos a limpiar nuestra área donde vayamos a hacer la práctica. En el lugar donde vayamos a realizar la práctica, limpiamos hasta que no encontremos nada de cobertura vegetal ni tampoco raíces. El lugar debemos limpiarlo hasta que quede libre de cobertura vegetal, de raíces y de las hojarascas. Una vez que hayamos limpiado, introducimos nuestro balde a una profundidad aproximada de 5 centímetros. Una vez introducido el balde, vamos a realizar el aporte. ¿A qué se refiere esto? A ponerle tierra alrededor del balde para evitar posibles fugas en el momento de poner el agua. Con nuestro nivel vamos a ver que nuestro balde está anivelado. Entonces vemos que está a este lado, debemos bajarle un poco más. Uno, dos y tres, ya. Vertimos el agua hasta que llegue a la altura de más o menos 20 centímetros aproximadamente. Le llenamos hasta que, una vez que ya le hayamos llenado, procedemos a retirarle la funda. Con nuestra libreta de campo y un cronómetro, tomamos las medidas al minuto 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 10, al 20, al 30, al 40, al 50, al 60, al 70 y el 90. Entonces tomamos la lectura inicial en el minuto 0 y empezamos con la lectura en el punto 24,3 centímetros. Entonces de nuestro cronómetro empezamos a correr en cada minuto que habíamos puesto. Con nuestro cronómetro vemos que ha llegado ya el minuto 4 y procedemos a ver la lectura de nuestro balde. Y vemos que ha llegado al 22,8 centímetros. Cuando en el cronómetro ha llegado hasta el minuto 5, vemos la lectura y vemos que tenemos una altura de 21,1 centímetros y la anotamos. El minuto 10 y vemos que nuestra lectura tiene 19,8 centímetros y seguimos así
con todos los demás minutos hasta llegar al minuto 90. Cuando hemos llegado al minuto 75 tomamos lectura y vemos que hemos llegado a la altura de 11,5 centímetros. En el lugar donde estamos realizando nuestra práctica, tomamos una muestra de suelo y lo apuñamos duro. Entonces cuenta que si esto no se disgrega y no cambia su estructura, podemos decir que es un suelo arcilloso. A diferencia de otros suelos, en el cual si nosotros le aplastamos y este no se compacta y cambia su estructura y se disgrega enseguida, podemos decir que es un suelo arenoso. Digamos que nuestro cronómetro llega al minuto 90, procedemos a cavar una calicata que tenga de ancho 1 metro, también por 1 metro de largo, y de profundidad de 0,50 centímetros, todo sería medio metro. Calicata de 1 metro por 1 metro y de profundidad 0,50 centímetros. La calicata nos sirve para saber la estructura del suelo y los horizontes por la cual está conformado. Con la ayuda de nuestra regla vamos a medir los colores y las capas que tiene nuestra tierra. Entonces vemos que a los 26 centímetros encontramos una tierra negra o un café oscuro. A los 47 centímetros tenemos una tierra, un café más claro. A los 48 centímetros podemos ver que ya hay la presencia de raíces y a los 49 centímetros ya empieza nuestra cobertura vegetal y la hojarasca sería a los 50 centímetros, a los 50,5 centímetros. En el área donde nosotros realizamos nuestra calicata y nuestra práctica de infiltración procedemos a coger 5 puntos para el muestreo de la hojarasca. Punto 1 podemos ver que encontramos 0,5 centímetros de hojarasca. En el punto 2 podemos ver 1,5 centímetros de hojarasca. En el punto 3 podemos ver que tenemos 0,8 centímetros de hojarasca. En el punto 4 podemos ver que no encontramos nada de hojarasca. En el punto 5 podemos ver que tenemos 1,2 centímetros de hojarasca. Finalmente hemos llegado al minuto 90 y tomamos lectura de cuánto contamos con la regla. Entonces vemos que tenemos una lectura de 10,9 centímetros. Ya. Hemos terminado nuestra primera práctica de infiltración, entonces para lo cual debemos volver a repetir para sacar la infiltración acumulada. Para lo cual debemos sacar el vale y dejarle tal como se encontraba al inicio. Un aspecto muy importante que debemos considerar para una estructura del suelo es la cobertura vegetal que nosotros poseemos. Este es un suelo agrícola en una parcela que tiene aproximadamente el 30% de la cobertura vegetal y no contiene una vegetación arbórea muy desarrollada, por lo que se puede decir que hay el 40% de vegetación arbórea en todo este lugar. Todos estos parámetros son consideraciones que nosotros vamos a tomar al momento de realizar nuestras ecuaciones. Ahora a continuación, con la latita que teníamos, vamos a proceder a quitarle el asiento hasta que también quede un cilindro hueco para con ello tomar las muestras de la tierra. Con la ayuda de nuestro cuchillo vamos a proceder a sacarle el asiento de nuestro envase. Con nuestro envase procedemos a tomar 4 tipos de muestras, 2 muestras superficiales y 2 profundas. Entonces empezamos a tomar la muestra superficial, la primera muestra. Enterramos el envase y le hacemos presión hasta que esté totalmente dentro de la tierra. Una vez que esté enterrado nuestro envase procedemos a retirarlo con la ayuda de una pala sin que se dañe nuestra muestra. Hemos obtenido nuestra primera muestra superficial, de la cual vamos con la ayuda del cuchillo a retirarle los sobrantes que están por fuera del
terminamos tomando nuestras 2 muestras en la parte profunda. De la misma manera, introduciendo nuestro cilindro hueco y haciéndole una pequeña presión para que así pueda llenarse. Una vez que hemos obtenido nuestras 4 muestras, procedemos a tomar 2 muestras, de las cuales una superficial y una profunda, y le ponemos en la refrigeración. Esto será por algunos días para después tomar las siguientes muestras. Una vez que ya hemos concluido la toma de muestras, procedemos a tapar nuestra calicata para dejar como estuvo al inicio. Vamos a realizar la práctica de infiltración, para lo cual debemos utilizar como materiales varios días nuestras muestras en el refrigerador como el ambiente. Procedemos a medir la densidad de las raíces. ¿Cómo lo hacemos? Tomando cada raíz que encontramos dentro de nuestra muestra de tierra y midiéndole tanto la raíz principal como la raíz secundaria. En este caso tenemos nuestra raíz principal que mide 3,5 centímetros y tiene 3 raíces secundarias, que la una mide 1,2 centímetros y la otra mide 0,6 centímetros. También vamos a ver las bifurcaciones que tiene cada raíz o las uniones de todas las raíces secundarias. Esto nos ayudará a calcular la densidad. Todos estos datos lo iremos apuntando en nuestra libreta. También vamos a medir el diámetro y la altura de nuestro cilindro con el cual hemos tomado nuestras muestras. En este caso tenemos que nuestro cilindro tiene 4 centímetros de diámetro al un lado y 4 centímetros de diámetro al otro lado, y de altura tiene 7,5 centímetros de alto. Bueno chicos, esta ha sido nuestra práctica de infiltración. Muy buenos días, nos encontramos en Perileo, provincia de Tungurahua, que es parte de la Sierra Ecuatoriana. Tenemos que tomar muy en cuenta el tipo de cobertura del suelo, y en este caso, esta es una zona agrícola, como pueden observar. No tiene muchos árboles. Esto se considerará para las ecuaciones del cálculo de pérdida del suelo. Al lado tenemos otra parcela que en cambio el suelo está cubierto por cobertura vegetal. En este caso, en esta zona se la conoce como alfalfa. En este caso es pasto, se podría considerar. Y también tenemos la ausencia de lo que es árboles. Bueno, a continuación tenemos otra parcela con un suelo que no tiene cobertura vegetal viva, como podemos observar, pero sí tiene presencia de hojarasca y por lo tanto el suelo está cubierto. Aquí tenemos un ejemplo de un suelo descubierto. Aquí no existe lo que es presencia de árboles o materia vegetal. En este caso sería muy escasa la materia vegetal. Bueno compañeros, nos ubicamos en la vía Patate de Perileo. Como podemos observar, esta zona es lo más de suelo agrícola, entonces no podemos visualizar grandes cantidades de árboles porque la mayor parte son cultivos. Tampoco hay grandes coberturas vegetales como malezas. Bueno compañeros, nos encontramos en Perileo, en una parte de la Sierra Ecuatoriana. Como podemos observar, aquí tenemos un árbol de eucalipto, para lo cual vamos a utilizar la siguiente aplicación, que es medir altura, en la cual nos muestra 2 opciones: medir solo altura o medir distancia y altura. Vamos a escoger medir solo la altura. Aquí nos pide que introduzcan una distancia del árbol. En este caso le hemos puesto unos 20 metros aproximadamente. Le damos a aceptar, nos ubicamos y aquí nos va a visualizar lo que es la altura del árbol. Como se puede observar,
nos dice que tiene una altura aproximadamente de 37, de 38 metros aproximadamente. ¿Sí? 38 metros aproximadamente. Y nos va a mostrar también la altura máxima, que sería en este caso de unos 41 metros aproximadamente, como podemos observar. Esta aplicación también nos sirve, también la podemos utilizar para determinar lo que es el tipo de pendiente que poseo. Bueno, compañeros, esta aplicación también puede ser utilizada para determinar el tipo de pendiente que yo poseo. Nos encontramos aquí en la parte inferior, ¿sí? Y hemos puesto una tabla para determinar el siguiente experimento, para lo cual yo puedo ubicar a nivel del suelo e ir modificando desde el punto más alto hasta el punto más bajo, de la siguiente manera. Me pide una distancia que le pusimos de unos 20 metros aproximadamente, y voy a apuntar hacia el horizonte, ¿sí? Aquí más o menos. Entonces, con esto ya puedo obtener el ángulo de inclinación aproximadamente, que en este caso sería... En este caso nos da un ángulo de inclinación de aproximadamente unos 4, sí, de menos 4. Otra forma que podemos medir la pendiente es utilizando otra aplicación, en este caso el nivel de burbuja. Podemos observar que se visualiza el nivel de inclinación y se va a ubicar este nivel encima de mi tabla. Podemos observar que el sitio donde tengo mi tabla tiene un ángulo de inclinación de 2.6 grados y lo considero para los cálculos de pendiente de esta zona. Bueno, muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hacer el cálculo de la pendiente, para lo cual vamos a dibujar un árbol, ¿ya? Y aquí está nuestra pendiente. Y aquí tenemos otro árbol, más o menos. Entonces, para medir la pendiente, lo ideal es ubicarnos en el punto más alto con una cinta métrica de la siguiente manera, y con el nivel de burbuja ubicarlo de manera horizontal. Vamos a suponer que este es nuestro nivel de burbuja, entonces tiene que quedar así, de manera horizontal. Una vez que ya tenemos nuestro nivel de burbuja de manera horizontal y nivelada, que tiene que quedarnos más o menos así, vamos a proceder a sacar el cálculo vamos a proceder a medir la distancia y la diferencia de altura. Entonces, en este caso, nuestra distancia sería de 20 metros y nuestra diferencia de altura entre la cinta métrica y el suelo sería de 6 metros. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a proceder a sacar la pendiente, para lo cual necesitamos una fórmula, que es la siguiente. Nos dice que pendiente es igual a la diferencia de altura dividida para la distancia. Pendiente sería igual a la diferencia de altura, que sería 6 metros, y la distancia, que sería 20 metros. Pendiente en este caso sería igual a 0.3. ¿Sí? Esto nos quedaría en el cálculo de la pendiente. Ahora, para hacer este cálculo de la pendiente,
También tenemos otra fórmula. Bueno, vamos a recordar lo que nos dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que una pendiente en 45 grados en función porcentual siempre va a ser igual a 1. Entonces aquí tenemos un ángulo de 45 grados. Entonces nos dice que la pendiente siempre va a ser en este caso igual a 1. Y acá tenemos, como nuestra pendiente está inclinada, en este caso nuestra pendiente sería igual a menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, sabiendo que tenemos que 45 grados es igual a 1 y que nuestra pendiente en el caso anterior, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar nuestra pendiente, que sería 0.3 por los 45 grados, y todo esto dividido para 1. Entonces nos daría un valor de 13.5. Ese sería nuestro resultado. Muchas gracias, compañeros.